Muchas gracias a Miguel Andrés, mi director, que está ahí en el máster central haciendo todas estas conexiones a través de la aplicación Zoom para conversar con nuestros selectos invitados. Hoy con Patricio Lynch, Ariel Llévenes, Juan Antonio Señor y ya prácticamente estable Tomás Jocelyn Hall, que nos acompaña sobre todo con estos análisis políticos, sociales que nos convocan el día de hoy en nuestra amada nación. Pero el mundo también nos pone a prueba. Hoy, por ejemplo, se ha anunciado por parte de Estados Unidos que nos podría aplicar una tasa de arancel de un 12,5% porque no nos hemos sumado al tema de los trabajos forzosos. Nótese. Uf, qué interesante este análisis, pero nos llueve sobre mojado. Tenemos que hablar de la cuenta pública, tenemos que hablar de las proyecciones, tenemos que hablar de estas 7 fuerzas de tarea con la cual, cierto, se pretende apoyar el plan de intervención también de seguridad, tenemos los planes de economía, en fin, hay mucho que conversar el día de hoy en este pensamiento propio con nuestros selectos invitados. Rápidamente saludo a nuestros patrocinadores. Qué suerte, ¿eh? Qué suerte vivir en Concepción, en la región del Biobío y tener a Cardiogres. Cardiogres tiene un servicio con los equipos más avanzados para un electrocardiograma y para un ecocardiograma y los exámenes en general para el corazón, Holter, test, en fin. Bueno, Cardiogres se instaló en San Martín 1459 y tiene valores muy convenientes si usted es FONASA nivel 1. Converse con ellos. San Martín 1459, toda la información www.cardiogresSPA.cl. Automotriz Pochar siempre a su disposición. Es un taller multimarca con servicio de escáner, con además garantía, que es lo más importante. Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza se ponen a su disposición con toda la experiencia ganada en cerca de 101 años para analizar su enfermedad digestiva. Converse con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Bueno, el calor de los calefactores PAPS se trasladó y ya tiene casa matriz instalada, además con toda la galería y todos los servicios de mantención postventa. Los calefactores PAPS tienen maravillosa casa en calle Ongolmo 23 en Concepción, casi esquina Víctor Lamas. Ahí está ahora la nueva casa matriz de los calefactores PAPS, que tienen además un calor eficiente, un calor inteligente también. Los calefactores PAPS siempre a su disposición. Todo listo, todo dispuesto. Ya hemos saludado a nuestros patrocinadores y quiero saludar a Patricio Lynch y enseguida vamos con nuestros invitados. ¿Cómo está Patricio? Bienvenido a este análisis de lo que está haciendo justamente lo que hemos conocido respecto a la cuenta pública y cómo avanza este gobierno en general. Estoy contigo, Patricio. Gracias, Richard. En primer lugar, un abrazo a los colegas que están ahí, a Juan Antonio, Ariel y Tomás, y a ti particularmente y a los auditorios que nos siguen. Ahora, respecto a tu pregunta, yo estoy muy contento con la cuenta que dio el presidente Kast, porque vi un hombre tranquilo, un hombre que mira de frente, sin aspavientos, un hombre que nos dice la realidad, que nos habla con realidad y nos dice cuál es la realidad. Yo quedé muy contento, especialmente porque creo que él interpretó a las necesidades de los chilenos, particularmente en el tema de la seguridad. Permíteme tomarme un par de minutos. En el tema de la seguridad, oye, con el énfasis que hemos visto en la frontera, ¿no? Como símbolo, proteger nuestra frontera. En la Araucanía, que ha estado que nadie podía ir ahí, era un estado dentro del estado. Hoy día ya no, ya es territorio chileno, gracias a Dios, y hay una política enfocada a eso. Así que, por otro lado, el apoyo real a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de orden. Cuando digo el apoyo real, digo el apoyo político, sustantivo. Los integra realmente, son chilenos igual que nosotros, pero cumpliendo funciones que el país necesita y que ojalá Carabineros aumente sus dotaciones. Se informó que prácticamente había menos reposición que la gente que se iba. Eso no puede ser. Lo otro es la reactivación económica. Se apunta a destrabar los permisos, que eso es lo sustantivo.
cómo destrabar esto que nos tiene parados, que es la pensología, como se ha dicho popularmente. Pero yo quiero decirte que en esta materia, en mayo, ya se aprobaron, en mayo, en el mes de mayo, 13.900 millones de dólares, casi 14.000 millones de dólares. Un número importante de empresas ya tienen los permisos del Servicio de Evaluación Ambiental. Ahora, si tú lo sumas en lo que viene de enero, tenemos 22.000 millones de pesos, de dólares, perdón, 22.000 millones de dólares a la fecha. Eso es un cambio sustantivo en lo que venía ocurriendo. Pero, Veníamos bajando la escalera de golpe y hoy día la estamos subiendo, y la estamos subiendo muy rápidamente, Richard. Así que pero no yo me no puedo cuadra, estar más Patricio. contento. Pero no me cuadra entonces, Patricio, tu ánimo, tu, digamos, análisis que estás haciendo respecto a lo que acabamos de ser notificados, que el Bueno, Estado va a pedir 6.200 millones sí, de dólares Richard, porque no hay plata. Entonces, efectivo enseguida porque, déjame saludar, pero hagamos una ronda con nuestros bueno, invitados. listo, Déjame saludar después a sigo, Ariel después Llévenes sigo. y enseguida vamos con Tomás Jocelyn Hall y después vamos con Juan Antonio. Ariel. La billetera fiscal está complicada, ¿cierto? Y advierten que finalmente va a ser inevitable superar el 45% de la deuda. ¿Observa usted en su calidad de economista, además doctor en economía, este tránsito de tener obligadamente que solicitar una vez más plata para arreglar nuestra economía interna? Ariel, estoy con usted. Muy buenos días, muy buenas tardes, don Richard. Saludo cariñoso para don Patricio, para don Tomás y Juan Antonio. Bueno, a ver, una semana difícil, ¿ya? Con muy malas noticias desde la perspectiva económica. Primero, una caída de crecimiento importante, ¿ya? Si bien es cierto, sabemos y percibimos de una economía bastante estancada, ¿no? Sobre todo con la inversión estancada y más allá de las medidas que tiendan a destrabar inversiones que van en la línea correcta o que uno espera en términos de reactivación económica y que don Patricio no reflejaba muy bien hace unos instantes. Lo cierto es que nuestra economía no logra crecer a los niveles que nosotros necesitamos. Aquí, ojo, que si uno hace esta vinculación con lo que a empleo se refiere, la combinación se comienza a volver bastante compleja, ¿ya? ¿En qué sentido? Primero, desde hace ya bastante tiempo tenemos un desempleo bastante complicado, ¿ya? Pero hoy estamos con tasas ya extremadamente altas para lo que había sido la costumbre de Chile, con un desempleo femenino muy fuerte, con un desempleo juvenil muy fuerte y también con tasas de informalidad muy grandes, ¿ya? Es decir, economía debilitada. Economía debilitada, como decimos, como digo, que tiene su foco, a mi juicio, en el estancamiento de la inversión. Pero acá, llevando este crecimiento al empleo, acá mi preocupación es que claramente ya a estas alturas, en términos estructurales, se está demostrando que Chile cada vez necesita de niveles de crecimiento más elevados para poder generar empleo. O decirlo en términos bien simples, antes, hasta hace no mucho tiempo atrás, un punto de crecimiento nos significaba mucho más empleo que lo que nos significa hoy día, ¿no? Por lo tanto, hablar de tasas de crecimiento de Chile del 3% o 4% como meta no nos va a poner necesariamente en una buena situación de bienestar de las familias. La razón es bien simple y con esto cierro esta idea. No hay forma más efectiva de generar bienestar en una población que la generación de empleo de calidad, ¿ya? No lo hay, ¿ya? No hay subsidio, no hay bono, no hay
ninguna regalía en términos de impuesto que iguale el poder tener pleno empleo o empleo de alta calidad, empleo formal y con buenos salarios. Eso no existe. ¿Cuál es el drama que tenemos hoy día? Es que ya necesitamos mucho más crecimiento que lo que teníamos antaño para poder generar empleo. ¿Ya? Entonces, estamos empezando a afrontar problemas de orden estructural que tienen que ver con productividad y vamos a tener que entrar de una buena vez en generar medidas que vayan apuntando al corazón de este problema: productividad, innovación, diversificación de mercados, crecimiento, inversión, formación bruta de capital. Por ahí va más o menos la receta. Volvemos a lo mismo entonces, que tantas veces hemos conversado, estimado Ariel, que es la confianza en la misma inversión. ¿Se puede invertir en un país con estas dudas todavía que manifiesta la actual administración? Bueno, Tomás Jocelyn Hall, invitado también el día de hoy a esta conversación, estoy contigo porque son demasiados los temas, incluida la cuenta pública, que al final parece que anunció solo proyectos. Estoy contigo, Tomás. Oye, yo tengo dos temas. Primero es llegar y justamente mandar un mensaje a Juan Antonio. Gracias por la invitación en general, pero además lo pasamos muy bien el otro día en un almuerzo que tuvimos. Gracias, Richard. Efectivamente fue un agrado, ¿no? Efectivamente, porque además no hablamos de política, hablamos de historias personales. Fue precioso. O sea, así se hace además. Así se hace. La política se deja para estas oportunidades. Las otras son para practicar la amistad. Y yo quiero en eso hacer una corrección a la amistad con Juan Antonio, porque la verdad cosa es que la última vez que estuvimos juntos actualmente tuvimos un desencuentro y yo quiero pedirle perdón, porque yo me excedí, eso es la verdad, efectivamente. Yo tuve una especie de dinámica eventualmente que sobre reaccioné eventualmente por una diferencia que tuve con Juan Antonio. Y no tiene ningún sentido, la parte política importa un bledo, eventualmente, la parte personal la que me importa. Yo tengo la impresión efectivamente que los tratos nuestros eventualmente están deteriorados eventualmente, y yo de repente uno no se da cuenta cuando contribuye a ese deterioro de trato, así que yo quiero pedirle disculpas en lo personal si es que yo hice algo eventualmente en la discusión, en el fragor de la discusión, que de alguna manera lo haya podido herir. No fue mi intención. Y además yo aprecio este panel precisamente por la dimensión humana que tiene, ¿eh? Más allá de la política. Y no quiero llegar a echar a perder eso. Ahora, yo sí quiero llegar y justamente decir, no para recordar ese episodio, sino que para hablar acerca del segundo tema que tiene que ver con lo de Patricio, bueno, con la cuenta presidencial. Yo creo que estamos hablando de temas distintos, y ese es el problema de lo que me llevó a la discusión con Juan Antonio el otro día, porque en el fondo actualmente estamos discutiendo desde puntos de partida muy distintas. Lo que para uno es que hay gente que tiene una visión antieconómica o anticrecimiento, antiproductividad privada, por dar un ejemplo, que yo creo que fue la naturaleza de la discusión que estábamos teniendo el otro día. Para otros, eventualmente, simplemente no poner el foco en donde debiera estar. Y yo creo que eso es lo que pasó con la cuenta presidencial. Y por eso Patricio y Ariel tienen dos lecturas distintas los últimos 2 días. O sea, olvidémonos la lectura por un momento de Ariel, porque yo concuerdo con ella. Me voy a ir a donde lo de Patricio. Yo no creo que la cuenta de José Antonio Cast haya podido llegar y producir el impacto que deseó, ni siquiera entre sus partidarios. La derecha estaba dividida. Yo digo 2 programas, uno radial y otro en streaming eventualmente, en donde gente de derecha básicamente me confiesa en privado actualmente que no estaban satisfechos con el discurso Cast. Y no solo eso, sino que al día siguiente tuviste un cambio subsecretario. Qué raro esto de que después de que el día de mayor vitrina del presidente, eventualmente tú tienes un cambio en sus equipos de confianza, por así decirlo, y que en realidad demostraba un deseo de un cambio importante. O sea, el gobierno tenía interés de transmitir con ese cambio algo importante, al punto que incluso se hizo en el marco de una visita de Martina Rao al Congreso, al Senado, para explicar un plan de seguridad. Así que, por lo tanto, no era casual, por así decirlo, lo que estaban haciendo. El día anterior habían tenido una reunión en Cerro Castillo. Lo que se ha sabido de esa discusión eventualmente es de que hay diferencias de opinión que son importantes. Y no solamente las diferencias de opinión dentro del gobierno, sino que yo tendería eventualmente a quedarme ahora con lo que dice Ariel. Las cifras no te acompañan a un optimismo económico. Tienes una fuga de capitales, tienes baja inversión, tienes al mismo tiempo una caída del producto. Tienes un índice de la actividad económica que no está operando como la que tú esperabas, por así decirlo.
Entonces, cuando tú tienes eso, debes llegar a la conclusión de que las expectativas no te están funcionando como tú creías. Por lo menos consideramos eso. Aquí se había asumido un gobierno y las expectativas no te estaban funcionando como tal. Incluso el ministro de Hacienda sale ayer diciendo que él no entendía por qué el presidente no había mencionado el mayor endeudamiento de $6.000 millones efectivamente en su cuenta. A mí me llama la atención eso. Yo lo entiendo en la psicología que tiene Jorge Quiró, que un poco es un libro abierto. Yo no le trataría de dar una interpretación política a eso, como una queja o algo por el estilo. Simplemente creo que, pero no se dio cuenta él de la repercusión política que iba a tener su declaración, porque en el fondo eventualmente tú tienes un gobierno que no está marchando a un solo relato, por así decirlo. Todos tienen distintos relatos. El ministro de Hacienda tiene uno, el ministro de Seguridad tiene otro, tienes al mismo tiempo a todo el mundo en una dinámica que no se condice. Y después tú tienes al presidente, te lo digo con toda sinceridad, que creo que la mejor crítica que se le dirigió a una cuenta larga, tú no puedes en la primera cuenta presidencial que no vas a anunciar nada, porque es inevitable que en la primera cuenta presidencial ningún presidente va a anunciar nada. Tú no puedes demorarte 1 hora y media, niño. Te lo digo en serio, te lo digo en serio, ¿no? O sea, realmente es una demostración que no tienes eje. Y al final, bueno, tienes un buen tipo, no una mala persona. No es una mala persona. Yo no podría decir que José Antonio Kast proyectó la imagen de ser un tipo del cual los chilenos tendrían que sentirse amenazados. Nada, para nada. ¿Ah? Pero te encuentras con un tipo en donde los roles están invertidos. Yo te voy a explicar por qué. Porque tú tienes al arzobispo hablando de economía, regulación económica, migración, y tienes al presidente bendiciendo a la población. Cuando tú tienes eso, los roles se te cambian. Y cuando tú tienes los roles que se te cambiaron, tenés un problema. Entonces, yo lo que quiero llegar a decir, lo he dicho en distintas partes, porque ayer murió uno de los jefes de MI5 en Inglaterra, que yo le tengo mucha admiración, le tenía mucha admiración, además tiene la mía, yo tengo 63, él tenía 62, Alex Younger, que realmente es un tipo muy notable, y que los chilenos no lo conocen. Pero yo he dicho en todas partes que a Kast le faltan 3 personas, y voy a agregar una cuarta. A Kast le faltan un Portales, a Kast le falta un Mario Draghi, a Kast le falta un Jaime Guzmán, y a Kast le falta a alguien parecido o a Alfredo Rubalcaba o a Alex Younger en seguridad. Esos son los 4 tipos de arquetipos de personas que le faltan para compensar el problema que tiene el presidente. Y yo creo que mientras no lo resolvamos, este gobierno va a estar dando vueltas en sí mismo y se va a estar enredando, por así decirlo. Mira, es tan interesante esto de las 2 horas y 28 minutos prácticamente del discurso de la cuenta, que ayer yo conversaba con académicos y me señalaban que hoy día todos los estudios están señalando que 20 minutos y la atención, además por un tema desde el punto de vista cerebral, digamos, del individuo, del ser humano hoy día, que te presta atención 20 minutos. Y resulta que, ¿cómo entendemos esto de las 2 horas y media prácticamente? Juan Antonio Señor, fíjate que quiero, independiente de lo que tú vas a comentar de la cuenta, del tema económico, en fin, pero yo echo de menos ninguna mención a las regiones, ninguna mención a la región del Biobío. Nosotros somos de acá, nos habría gustado una esperanza con todo lo que Ariel incluso está señalando, el cuadro. Recordemos, perdón, que Talcahuano, puerto industrial, militar y pesquero de la nación, hoy día minimizado. El tema industrial, nada. Juan Antonio, estoy contigo. Creo que fue de mal gusto no hacer un mensaje a las regiones. Te escucho, Juan Antonio. Gracias, Richard. Saludos a todos los presentes y a nuestros telespectadores en especial. Gracias, Tomás. Acepto tu disculpa y te las agradezco. ¿Ya? Y demos vuelta a la página y sigamos adelante. ¿Ya? Mira, la verdad que bueno, los discursos de más de 40 minutos sí en realidad pierden mucha efectividad. Pero creo que el presidente, no sé cómo decirlo en realidad, fue súper largo y se detalló en una cantidad de cosas, ¿ya? Que era necesario decirlas, ¿ya? Pudo haberlas dicho en mucho menos tiempo, ¿ya? Sí, la gente de derecha lo critica porque dicen que fue muy suave, ¿ya? Muy suave, y no los puso en evidencia en el problema que heredado desde el punto de vista de las cuentas fiscales, ¿ya? Y del endeudamiento. Esa es la gran crítica que hace la gente de derecha,
¿ya? En la cual en parte creo que tienen razón. Yo creo que debió haber dejado más claro eso, ¿ya? Debió haberlo dejado más claro. ¿Por qué? Porque esta cuenta no es cuenta, esto es lo que él piensa hacer hacia futuro y tiene que tener un punto de partida, ¿ya? Y ahí debió ser un poco más explícito y haber dicho las cosas. Yo creo que él se inhibe un poco porque él está muy empatado en el Parlamento y él quiere abuenarse y buscar acuerdos. No quiere pinchar mucho ya a la oposición. Yo creo que por ahí va el asunto. Ahora, bueno, la izquierda, la verdad que obviamente que lo va a criticar y critica por cualquier cosa. Yo me estoy muy sorprendido, muy sorprendido. Yo tengo más años que Tomás. Yo creo que ando por ahí con Patricio, no sé, pero de todo lo que he visto yo de política, hablemos del año 90 en adelante, yo no había visto una izquierda tan recalcitrante, y uso la palabra recalcitrante, porque lo critica todo, no hay nada que no critique, ¿ya? Nada, todo, dispara para todos lados. Entonces, eso muestra que no tiene ninguna alternativa, no es alternativa de gobierno, ¿ya? No tiene alternativa, no tiene propuestas, las propuestas que tiene no son solución, ¿ya? No son solución para nada, ¿ya? Y critican, ahora están criticando que se van a oponer por la pedida de los 6.200 millones de dólares. Que eso creo que lo conversamos en un par de programas anteriores y yo les dije, el Estado va a tener que endeudarse más allá de lo que tiene autorizado. ¿Por qué? Porque se empiezan a destapar cosas y empieza a encontrar más deudas de las que había. O sea, el chuteo de facturas por 3.000 millones de dólares, ¿ya? Chuteo de facturas, o sea, eso que de octubre para adelante en el sector salud y otros servicios no se recibieron facturas de los proveedores, es muy grave, ¿ya? Es muy grave. Aparte de eso, la deuda flotante, que es las facturas que no se cancelan el 31, que están emitidas y no se cancelan el 31 de diciembre. Entonces se pasó con una carga muy grande, ¿ya? Ahora tenemos además 3-4 meses, ¿ya? Que estamos negativos, con IMSEC negativo. O sea, estamos a punto de entrar en recesión, Ariel, recesión técnica, ¿ya? Estamos a punto de entrar en recesión. Y eso significa menores ingresos fiscales. Y capaz que los 6.200 millones todavía no sean suficientes. Oye, entonces, yo creo que, no sé si contesto en parte tus preguntas, pero estoy de acuerdo con lo que planteó Ariel desde el punto de vista económico, absolutamente de acuerdo, ¿ya? En lo que él dice, ¿ya? Hay un tema tremendo que es el desempleo. El desempleo es una crisis que viene hace muchos meses. David Bravo ha dicho que es una emergencia hace bastantes meses y no se le ha puesto la atención. Y yo estoy de acuerdo contigo, Ariel, la mejor política pública es el empleo, el mejor empleo, ¿ya? Porque aparte de que el empleo te lleva las lucas a la casa, el empleo implica dignidad en la persona humana. Oye, ¿ya? dos cosas, Eso dos es cosas, Juan tremendamente Antonio. importante. Sí, sí, tal cual. Oye, de hecho, fíjate, leía a Bravo y me llamó poderosamente la atención y me quedó la sensación de querer comentar que Chile aún no estaba preparado para esto de las famosas 40 horas. Nos pilló en el peor momento, además económico, en el peor momento convulso del mundo. Y me queda la sensación, después de escuchar a este tremendo economista como Bravo, señalando que las 40 horas, 42 para el efecto hoy día, nos está perjudicando enormemente, lamentablemente. Patricio, estoy contigo, pero solo un detallito. Fíjate que alguien hizo una mención respecto al tema de la armonía, de tratar con guante blanco, que no es el momento para entrar en discusiones, pero épale. Oye, yo creo que la acusación constitucional contra el exministro Grau, producto de los efectos colaterales, ¿cierto?, que están impactando las finanzas, no lo van a salvar de una potencial acusación constitucional. Creo que el escenario está cada día más complejo para Grau. Patricio, estoy contigo. Pero estoy de acuerdo contigo, Richard. En primer lugar,
el Partido Nacional Libertario y los republicanos nos han explicado qué norma constitucional violó el ministro Grau. Ese es el problema. Yo creo que ellos están corriendo, oye, para hacerse notar que están ahí. Pero la verdad es que, ¿y por qué me gustó el discurso del presidente Kapp? Porque un buen estadista es aquel que le dice la verdad al país. Y yo creo que en eso el presidente dijo la verdad. Primero, este es un país que recibió una tremenda goleada en contra. Y les quiero recordar como un baño de realismo, ya lo tocaba señor, el primer trimestre se redujo el Producto Interno Bruto en 0,5%. 0,5%, o sea, nos hicimos más pobres en 1.700 millones de pesos. Esa es la realidad. Y ahora, como él lo recargó, lo indicó también, en el mes de abril bajamos 1,2%. Crecimiento negativo, nos hicimos más pobres. Por otro lado, el gobierno, para pagar esta farra de los gobiernos anteriores, porque no voy a hablar del puro Boris, esto viene de atrás, para pagar esa farra, recuerden ustedes que el gobierno de Bachelet ha sido el más malo en la historia del país, desde el punto de vista del crecimiento económico, recordemos eso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que está indicando el presidente Kast? Y lo señaló, hemos ahorrado con las medidas que se han tomado, hemos ahorrado para poder taponear los hoyos, dijo 1.300 millones. Esa cifra la dijo exacta. Entonces, bueno, cuando tú tienes eso, tienes que darte cuenta que el país tiene que tomar medidas extraordinarias para salir adelante. Ahora, quiero recordarle aquí al panel que el año pasado se pidió, en el último año de Boris, se pidieron para que se autorizara al Estado para contraer deudas por 13.000 y algo más millones de dólares. El año pasado, 13.000 millones de dólares, casi 14.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el ministro Quirós? Y eso tiene que probarse, y de ahí viene todo el tema con Grau. Bueno, aquí las finanzas se equivocaron. Hay cifras equivocadas porque tenemos una cifra de alrededor de 7.000 millones de dólares, que casi 10.000 millones de dólares proyectados hasta final de año, que alguien se equivocó. La deuda se iba a aumentar en 10.000 millones. Y por eso es que el ministro Quirós responsablemente está tomando las medidas adecuadas para poder pagar estas deudas, como decía muy bien Juan Antonio, señor, para poder pagar estos compromisos de Chile, porque una de las características que tiene nuestro país, que en las peores circunstancias pagamos nuestras deudas. Y por eso es que el ministro Quirós está tomando esta providencia. Yo, al contrario, creo que tenemos que hacer grandes esfuerzos como país. Ahora, quisiera agregar con toda fuerza que el esfuerzo debiera ser iguales para todos. Los ricos que paguen más, los que pueden pagar menos, paguen menos. Pero todos compartamos una cuota de sacrificio para sacar el país adelante. Porque este país no lo metimos nosotros en el hoyo, no nos metió este gobierno, los metieron los gobiernos anteriores. Y por eso es que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo, Richard. Yo quisiera, perdóname estas palabras que he dicho, pero también creo que tenemos que tener un baño de realismo en esta cuestión. Y aquí el gobierno está haciendo esfuerzos de ahorro en todo lo posible. Y también comparto la idea, y por eso que no creo que esta acusación constitucional sea positiva en este momento. Tenemos que lograr un consenso ciudadano y un consenso en el Parlamento para sacar aquellas cosas adelante. A mí, por ejemplo, el ahorro del 27 al 23% nunca me gustó. Igual que, como lo dije en la benzina, debe haber sido gradual. También este ahorro debe ser gradual. No podemos someter al país a un shock, oye, combo por el lado derecho y combo por el lado izquierdo de la cara y también en la frente. Vámonos de a poco, y por eso yo creo que eso debe ser negociado, igual que la invariabilidad tributaria. Creo que 25 años era demasiado. Gracias. Y como Oye, dijo gracias, Patricio.
Termino. Ya. Sí, porque Perdón, aquí tenemos a Ariel Llévenes, tenemos a Juan Antonio ahí que nos pueden aportar también respecto a perdona mi eso que abuso, justamente tú perdona mi estás abuso. agregando. No, sí, está muy bien, es uno de los grandes temas que se va a discutir y se está analizando, está perfecto. Oye, pero un detalle antes de ir con Tomás Jocelyn Hall. Fíjate que hay una cosa extraña, rara. Mira, el presidente, y esto lo he comentado justamente ayer, le voy a poner hora. Después de su discurso en horas de la tarde, firmó dos proyectos, que fue justamente el tema del Registro Nacional de Vándalos y también un proyecto de ley, ¿cierto?, que limita el máximo de endeudamiento presupuestario al país, a la nación. Y, y después, ¿cierto?, en horas de la tarde, minutos más tarde, aparece con, ¿cierto?, esta petición que hace, una vez más, endeudar al país con 6.200 millones de dólares, con lo cual probablemente estemos llegando al límite del 45% del PIB. Me parece curioso, ¿eh? Me parece curioso. Y después firmó también el decreto que habla del plan de retorno de los inmigrantes. Tomás, estoy contigo. Hay mucho tema sobre la mesa. Te escuchamos. Oye, yo prefiero mil veces tratar de concentrar, porque la verdad las cosas es que de una idea a todo lo que yo lo he escuchado a ustedes en este rato. Mira, el tema con respecto a David Bravo, yo le tengo gran admiración y además creo que ha hecho un trabajo enorme, pero en el fondo si tú lo lees entre líneas y lo sigues leyendo hace mucho tiempo, en el fondo él se está quejando de que el país necesita, en el fondo, subsidio a la contratación. Eso es lo que necesita. Porque en el fondo tiene un problema de empleo hace mucho tiempo y hay que llegar y justamente resolverlo. Tiene que haber política de empleo y es muy difícil imaginar hoy día en Chile políticas de empleo sin subsidio. Así que vas a necesitar un foco hacia el subsidio a la contratación, inevitablemente. Y el problema es que en el proyecto misceláneo, el subsidio a la contratación que está contemplado está mal diseñado, porque está dirigido a personas que ya tienen empleo y básicamente, en realidad, solamente termina siendo una mayor rebaja tributaria para que en vez del 27% al 23% terminemos en el 20% de tributación efectiva de las empresas. Y tú comprenderás que esa cosa no va a tener el impacto que se cree en el empleo. Segundo término, la invariabilidad tributaria. Esta cosa no es negociable, es inconstitucional, Patricio. No es 15 años, 25 años, 10 años, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos. Es inconstitucional. A mí lo que me llama la atención es que Muleta, habiendo anunciado un requerimiento al Tribunal Constitucional en la Cámara, no lo haya presentado. Y se lo dije a la Paulina Bodanovich hace 2 días atrás en un programa de radio. Y vayan al Tribunal Constitucional, porque este Congreso está dispuesto a darle lo que CAS pida. Se lo hizo la Cámara de Diputados y la verdad las cosas es de que si ese proyecto sale con invariabilidad tributaria incluso por un periodo superior a un periodo legislativo, va a estar cometiendo el mismo error que cometió la legislatura anterior, que delegó el Poder Constituyente 2 veces en otro ente en 2 fracasos. Si tú ves con toda sinceridad, la invariabilidad no es negociable. No es aceptable establecer, y menos como está diseñado el proyecto, para proyectos tan chicos, efectivamente invariabilidad tributaria y además en igualdad de condiciones, porque ni siquiera se le somete como existía antes en el decreto ley 600, me da la impresión, se le sometía eventualmente a una tributación especial, eventualmente más alta, por así decirlo, para llegar y gozar eventualmente del lapso de invariabilidad. Pero yo voy a decir con toda sinceridad de que la invariabilidad no es negociable, es inconstitucional y es una capitulación conjuntamente con lo que es el screening de las inversiones, el umbral del 5%, el cambio del sistema político, o sea, córtenla, todo lo que es esta especie de colgajo que le estamos haciendo al sistema político en el fondo es para degradar el Estado de nuestra democracia. En tercer término, el endeudamiento. Yo tengo la impresión de que un gobierno que pide más endeudamiento se lo van a dar. El problema es que al mismo tiempo tú no puedes estar pidiendo más endeudamiento mientras rebajas gastos y bajas impuestos. Yo tengo la impresión de que esa es la trampa de este gobierno que va a ser imposible resolverse que sigue con la misma lógica. Si cree necesario, por las razones que sea, porque son sus adversarios hicieron un mal gobierno, entregaron mal las cuentas fiscales, ok, yo acepto esa realidad. Yo acepto ese debate político. Pero si quiere entrar con el pie arriba actualmente a un Congreso cobrando esa factura a sus adversarios, va a tener que llegar y justamente entender de que al mismo tiempo no puede estar rebajando impuestos. No puede hacer las 3 cosas al mismo tiempo. Y eso es una cosa que este gobierno no lo quiere hacer, porque usa una cosa para otra. El otro día hubo unas notas respecto de que Coyahuasi se resolvía con las normas sobre la responsabilidad ambiental en el proyecto misceláneo. Mentira, pero mentira. Coyahuasi en este momento ha sido polemizada, ya
este es el segundo recurso eventualmente que se interpone contra ellos eventualmente y va a seguir siendo polemizada ya, ni siquiera en el marco de la revocación de una resolución de calificación ambiental, sino que va a ser después polemizada por la ley SVAP. O sea, para ser sincero, es mentira decir que tú vas a resolver esto con normas de reversibilidad ambiental en el proyecto efectivamente misceláneo. Después te dicen, la ley SVAP la dice la ministra. Si ese es el problema con las visiones de creer de que esto es pura permisología o que en el fondo la ley SVAP se corrige con reglamentos. No se corrige con reglamentos, necesita un cambio de enfoque, necesita un cambio. Y este gobierno, lamentablemente, porque tiene un problema político interno, no tiene ministros sectoriales que se sienten lo suficientemente empoderados para llegar y promover un cambio legislativo. No tienen la espalda, no las tienen. Hoy día, tú lo que tienes ya declarado después de la cuenta ayer, como me dice un amigo mío de derecha y bien informado, ya ni siquiera es una pelea eventualmente en el gabinete entre determinados ministros con otros, sino que entre el equipo político y el ministro de Hacienda. Y cuando tú empiezas a tener grietas entre el equipo político y el ministro de Hacienda, y que se van a manifestar a través del hecho de que la negociación de esta ley en el Senado se va a traspasar de Hacienda a Interior, ¿ah? Tú te empiezas a encontrar de que se llega a sacrificar Quiroz, ¿sabes lo que te va a pasar? Te va a pasar de que este gobierno, en vez de llegar y pasar a depender de París y sus 13 diputados, va a pasar a depender de otro grupo de gente. Y eso yo creo que es conveniente, porque yo creo que hay gente en el gobierno que no le gusta depender de un gobierno cast de Franco Parisi, ni el populismo efectivamente que representa esa forma de enfrentar. Y esa es la perversión de este proyecto de ley, de haber llegado y vendido de que ibas a tener eventualmente un proyecto de ley que iba a tener un impacto económico importante. Hoy día, todos los agentes económicos que incluso respaldaron este proyecto se querían quedar básicamente en la rebaja tributaria y que además la iban a tener. El problema es que nadie, ni siquiera esos agentes económicos reconocen o creen de que este proyecto de ley va a producir un impacto económico que eventualmente ellos creen que puede producir eventualmente para adelante. Entonces, como no lo creen, tú te empiezas a encontrar que tu autoridad que ha promovido este proyecto y que además la vende como el gran maná, que es el ministro de Hacienda, en realidad pierde credibilidad, pierde eficacia. Y mientras no resuelvas eso, no le pidas nada al ministro de Medio Ambiente, no le pidas nada al ministro de Vivienda, no le pidas nada a Defensa, no le pidas nada a ningún ministerio, porque no se van a sentir con el cuerpo, ni siquiera el de seguridad, con el cuerpo suficiente para hacer lo que tienen que hacer. Ese es el problema. Oye, tengo que ir con Ariel Llévenes y después continuar con Juan Antonio, señor. Pero lo siguiente, o con Juan Antonio, disculpa, Juan Antonio. Yo insisto con esto que es el tema regional no presente en el discurso de nuestro presidente. Te lo planteo además por un tema que me llama la atención, fíjate. Perdón, y quiero agregar un detallito para después no interrumpirte, Juan Antonio. Hubo cambios potentes en el tema de seguridad. Perfecto, se fueron 2 subsecretarios. Ok. El señor Andrés Joanet, todos pensamos que se fue para la casa. No, subió al segundo piso. Y ahí está hoy día, colaborando en el segundo piso. Juan Antonio, estoy contigo. A lo mejor le hace bien al segundo piso. ¿Pero por qué te lo digo? No, ¿por qué te lo digo? Porque en el segundo piso me temo que hay muchos tecnócratas y pocos políticos. Y nos guste o no nos guste, Andrés Joanet, ¿ya? Tiene experiencia política. ¿Ya? Tiene un background, entonces puede que le haga bien, ¿ya? A ese sector, digamos, al segundo piso, un poquito, gente con un poquito más de salud. Es cierto, las medidas técnicas hay que tomarlas, pero hay que saber cuándo y a qué hora tomarlas, ¿ya? Y hay que ver los tiempos, ¿ya? Y hay que tener tino. Y yo con respecto a lo que estamos conversando, a mí me gustaría en todo caso de que escucháramos el veredicto, de alguna manera, veredicto, ¿no? Formara sobre los temas de deudas, ¿ya? Deudas y lo que ha pasado en las cuentas públicas, ¿ya? Me refiero a las finanzas públicas, ¿ya? Ahora, yo creo que existe también la posibilidad que en el Parlamento, en el Senado, esta ley se perfeccione desde el punto de vista de los
de los tributos. Yo creo que el tema de a lo mejor podría ser la rebaja perfecta, o sea, estoy de acuerdo con la rebaja, pero como dice Patricio, que paguen todos, ¿ya? Es posible que volvieran a subir la tasa global complementario, la tasa máxima, que era el 45%, se bajó al 40% cuando se subió la tasa a las empresas. Podría ser perfectamente, ya que se está bajando la tasa a las empresas, subir el global complementario al 45%. ¿Ya? Y habría que ver también que hoy día se produce un efecto de desigualdad entre el inversionista extranjero, que las remesas de capital paga solamente el 35%, que equivale a un retiro de utilidades. ¿Ya? Podría perfectamente subir a 40, no sé, eso habría que verlo desde el punto de vista internacional también. ¿Ya? Son ideas que creo que se pueden compensar ahí un poco. Ahora, con respecto al tema del subsidio a la contratación, creo que Tomás tiene razón, y por eso hace sentido, en parte, que se puede perfeccionar, ¿ya? El tema de mantener el empleo, porque esto partió para mantener el empleo, ¿ya? Más de la mitad del empleo, ¿ya?, lo dan las pymes. Las pymes están muy complicadas, ¿ya? Entonces, ese subsidio al empleo en parte está para poder mantener el empleo. Hoy día venía escuchando cifras terribles. Hoy día tenemos 9.200.000 personas ocupadas, ¿ya?, de las cuales depende el organismo. Según el INE, hay 2.400.000 en la informalidad. Según la Superintendencia de Pensiones, hay 3 millones. 3 millones de personas que están en la informalidad. Esas personas no cotizan, esas personas después van a hacer una tremenda carga, porque son candidatos todos a la PGU, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un tremendo problema. Cuando tú subsidias el stock vigente, proteges el despido y que la gente pase a ser contratada en forma informal, porque los costos de contratar en términos formales hoy día han ido creciendo, son muy altos para la pyme. Esta política no aplica a la gran empresa, porque la gran empresa no tiene los sueldos más bajos que 800.000 pesos. Así que no aplica a la gran empresa, ¿ya? Gracias. Y un punto hacia al pasar, ¿ya? Al pasar. Ustedes saben quiénes son, porque aquí se habla que es para la baja de impuestos para los ricos, para los más ricos de Chile. La baja de impuestos a las empresas, que no se puede decir son los ricos. Las empresas son un ente, ¿ya?, que hay muchas veces la propiedad está repartida. ¿Ya? El 20% de las empresas de IPSA, ¿ya?, las dueñas son las AFP. Y la AFP es donde están nuestros ahorros. O sea, si alguien se beneficia, son nuestros ahorros también de la AFP, porque van a tener más utilidades, ¿ya? Y ahí hay un tema que en la ley quedó mal hecha, porque resulta que lo que va hacia nosotros no paga global complementario. Hay un tema ahí ni devolución del primera categoría. Es la devolución de la primera categoría la que no se entrega a los fondos que están comprados por la AFP. Ojo ahí que hay un detalle Gracias. que quedó en la ley y nunca se arregló. O sea, el Estado se queda con esa plata. Qué tremenda decepción con esa expresión que tú usaste hace un momento, Juan Antonio. La ley quedó mal hecha. La verdad es que leo un informe de un destacado político que se refiere a la ley de defensa y dice, sí, después nos dimos cuenta que la ley nos quedó mala. Hago un programa ayer con Juan Carlos González y dijo que la ley de Jibia, reconocida por todos, quedó mala. Te escucho a ti, la ley quedó mala. Oye, ¿y qué están legislando? Hoy día, por ejemplo, está haciendo noticia que un diputado de los nuevos, de los que seguramente hay mucha esperanza en que cambie la savia en el Congreso, resulta que dijo, no, si yo trabajo lunes, martes y miércoles, y se fue al Caribe. Entonces, y nos cuesta a ese diputado republicano mucha plata al Estado de Chile. Y hoy día no tenemos plata. Y este señor se va al Caribe y están legislando como están legislando. Escuchamos a una senadora, dice, lo que pasa es que nuestros comités de pensamiento están redactando lo que vamos a presentar mañana.
ni siquiera ellos, ¿cierto?, piensan también y aportan. Oye, tengo que ir con Por eso Ariel que había que entrar Llévenes con la pata arriba, y... perdona. Tal Por cual, eso, tal cual. Tengo que ir con Ariel Llévenes, pero tengo que hacer una pausa. Esto está tan entretenido. Y Ariel, voy con usted y le agrego un dato. Usted que lleva ahí en su corazón el sentido regionalista. Tanto que se defiende Huachipato. Bueno, el grupo CAP develó que puso a Huachipato en venta y que se la lleve ASA, que no tiene exclusividad y que el que llegue y pague el mejor precio, que haga lo que quiera y si quiere seguir con una industria metalúrgica, que lo haga. El grupo CAP puso en venta todo lo que es la infraestructura añosa, que está ahí por si alguien quiere, ¿cierto? Y esto es público, por supuesto, y que lo haga, digamos. Bienvenido, por supuesto. Pero Huachipato está en venta. Ariel, lo escucho. A ver, surgen tanto tema interesante, don Richard, acá, porque estoy... al kilo. Primero, yo quiero plantear unas preguntas para hacerlo bien breve, unas preguntas para todo el panel. ¿Ah? Lo primero, y todo a mi juicio desemboca en lo mismo. ¿Ya? Y ya voy a explicar qué es lo que yo veo que es lo mismo. Por una parte, ¿qué cuenta puede hacerse? ¿Qué cuenta pública puede hacer un gobierno que lleva menos de 3 meses operando? Primera cosa. ¿Ya? Eso más bien iba a ser, y eso uno lo podía visualizar desde antes de que la cuenta se hiciera, iba a ser una lista de anuncios respecto de algunos lineamientos que iban a venir hacia el futuro. ¿Ya? Y entonces, eso me devela a mí en el fondo que se sigue operando bajo una lógica de creer que las expectativas o creer que los programas, o sea, creer que los anuncios son suficientes, ¿no? Y los anuncios no son suficientes, claramente no están siendo suficientes. Ya lo había dicho yo hace unos programas atrás. Si los anuncios fueran meramente suficientes para reactivar la economía, hoy los inversionistas estarían todos ya operando, porque se anunció una caída de impuestos no menor y aún así no hay la reacción que se esperaba en el corto plazo. ¿Por qué? Porque finalmente, y aquí es la pregunta que yo me hago, es si es que acaso realmente el diagnóstico es compartido. Convengamos en que hasta hace no mucho tiempo en nuestro país muchos planteaban que el crecimiento no era tan importante. ¿Ah? ¿Sí? Que el crecimiento económico no era relevante. Y resulta que hoy, a buena hora, a mi juicio, nos encontramos que sí es importante. Ojalá que eso no se olvide, pero yo no sé si ese diagnóstico es compartido y lo diré por la siguiente razón. ¿Quién finalmente, de todas las medidas que se están proponiendo de uno y otro lado, tiene el control direccional de esto? ¿Por qué? Porque si yo quiero más Estado, entonces, claro, más subsidio al empleo, más gasto desde el sector público y vamos endeudando al Estado y todo eso. Si yo creo que el control direccional debiera estar en la ciudadanía y en la actividad privada, entonces vamos bajando impuestos y vamos recortando gastos también, que es lo que se había hecho. Sin embargo, ahora por una parte se plantea bajar impuestos por un lado y por otro lado ir y endeudarse más en el país, ¿ya? ¿Y cuándo viene el recorte fuerte? Si es que eso se va a hacer o no se va a hacer. Yo desde el principio decía que veía bastante difícil, dado el estado de situación del país, veía bastante difícil que esos recortes se pudieran hacer. Porque el punto de fondo, y con esto cierro esta idea, es corto plazo y largo plazo. Porque si seguimos respondiendo a encuestas, a semanas o a meros anuncios y esperamos que la economía repunte rápido, eso no va a ocurrir. Gracias. Esto va a ser un Ariel, esfuerzo largo. No alcanzamos. Gracias. No alcanzamos. Tengo que ir con Tomás Jocelyn Hall, tengo que cerrar con Patricio Lynch.
Tomás, estoy contigo, redondeo lo que hemos conversado y la verdad es que el ánimo y la disposición queda preocupada. Estoy contigo, te oímos. Yo tengo que Chile necesita un director de orquesta y no lo tiene. Ese es el punto. Vamos a seguir discutiendo esto por colgajo, por áreas distintas, y vamos, en el fondo, quedarnos muy decepcionados de que otros, los adversarios, quienes sean, no están haciendo lo que nosotros creemos. Porque en el fondo no nos estamos escuchando. Y ahí el que debería entrar, a mi modo de ver, a lo que fue la cuenta presidencial, da lo mismo el tiempo que se quiera tomar para eso es decisión de él. Debiera ser presidente de Chile, eventualmente. Debiera decir, ¿sabes qué más? Sincerar el problema. Yo creo que lo que él quiso hacer, en simple, le salió mal, ¿no? Él quiso demostrar un estilo distinto de gobernar. Él quiso distinguirse de Boric y del periodo anterior. Quiso demostrarse como una persona normal, que en el fondo con respeto institucional, republicano, quiso proyectar credibilidad, ser honrado, sincerar, no mentir. Quiso de alguna manera, a través de eso, demostrar seriedad. Yo creo que eso es lo que quiso hacer, ¿ya? Y no le salió bien, porque el problema lo tiene adentro del gobierno, no tiene solamente con sus adversarios. Ciertamente que tiene adversarios, pero hasta ahora este gobierno ha usado a sus adversarios poco menos que como socios para llegar y culparlos a ellos de lo que no puede hacer. Entonces, él tiene que cambiar esa lógica. Eso lo dijo Jorge Alessandri hace 2 días atrás. Ya la hora de culpar del desempeño ahora al gobierno anterior ya se terminó. Y yo creo que tiene razón. Yo tengo la impresión de que el presidente en esta vuelta tiene que ir a ordenar su cuadro interno. Y yo creo que él no entiende esta cosa tan rara que se le produce, la oportunidad para hablar, que le pide a un grupo de marketing que le haga el discurso, que al mismo tiempo los nombramientos, los subsecretarios, los seremi, los ministros eventualmente, y lo que son las decisiones públicas. No entiende el libreto que tiene que llegar y unificarse toda esa cosa para que haga sentido. Yo creo que nadie entiende lo que quiere hacer el presidente. Yo creo que lo estamos interpretando todo. Yo tengo mi lectura, le acabo de decir, qué es lo que creo que quiso hacer. Yo creo que en general, mi problema es que no he visto gente de derecha partidaria de este gobierno felices con la cuenta presidencial. Y eso a mí me llama la atención. Esa es la verdad. Absolutamente, absolutamente. Patricio, estoy contigo, me queda 1 minuto y medio y ya nos tenemos que ir. Menos de 1 minuto y medio. Gracias, Richard. Mira, en primer lugar, yo quiero que le vaya bien a Chile. Creo que el discurso enunció medidas gruesas que van en la dirección correcta. Vamos a ver qué pasa con ello. Segundo, creo que estoy de acuerdo con Tomás respecto a cuando él usó la palabra la vez anterior, el minuto anterior, que creo que el gobierno tiene un problema político y hay que resolver políticamente la situación, pero eso no se va a dar. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario tienen una tendencia mesiánica perversa. Por lo tanto, no ven en los demás partidos, y tampoco los del presidente, creo yo, no los ven como instancias, como institucionales para clarificar una especie de alianza e ir para resolver los grandes problemas del país. Creo que ahí tenemos una cosa no resuelta. Por eso es que el presidente nombra una mayoría de independientes. ¿A quién responden esos independientes? No se sabe. ¿Qué hacen esos independientes? ¿O qué espaldas políticas tienen? No se sabe. En eso estoy de acuerdo yo con Tomás Jocelyn, en el sentido que hay aquí una debilidad institucional y que parte de la propia presidencia. Por otro lado, yo al contrario creo que el presidente quiso mostrarse como un hombre de Estado, un hombre bueno, que quiere llevar al país por un mejor camino, y creo que dentro de la realidad que tenemos hoy día está haciendo lo mejor posible para el país en este momento, un país que viene quebrado y tiene que sacarlo de esta situación de deuda más allá de lo indicado por 2 o 3 gobiernos que nos endeudaron, que no crearon empleo. Y termino con esto. Creo que lo que él dijo de reactividad, de reactivar la construcción, permitiría rápidamente dar trabajo a 300.000 personas, lo cual me parece, y por eso no cobrar el IVA a las construcciones que están hechas, que creo que es una medida. Así que termino con eso, Richard, con esperanza y fe en que nos vaya mejor. Fantástico. Nos sumamos a eso. Yo quiero agradecer a Juan Antonio Señor, a Tomás Jocelyn Hall, a Ariel Llévenes y a ti, Patricio, haber hecho este programa sin pauta previa,
conversando y analizando justamente lo que nos ofrece, ¿cierto?, esta actual administración en atención a lo que espera Chile. Seguir creciendo, que es lo que nos ha convocado como ánimo, ¿cierto?, en esta conversación. Nos vamos y nos despedimos de Automotriz Pochar, Las Hortensias 30 y 604 Villa San Martín en Talcahuano. Lleve su automóvil con confianza. Automotriz Pochar lo espera. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza se ponen a su disposición para enfrentar un cuadro gastronómico difícil. Bueno, converse con ellos, asumen un compromiso con sus pacientes en calle Janequeo 375 en Concepción. Cada hogar necesita su propia forma de calor. En PAPS encuentras una amplia gama de calefactores eléctricos, desde lo esencial hasta lo último en tecnología, con Wi-Fi, con pantalla digital, con sistema ionizado, con sistema purificador. Encuentre el suyo el PAPS, ahora con nueva casa matriz en calle Ongolmo 23, llegando a Víctor Lamas en Concepción. Y su próximo examen cardiológico que sea en Cardiogres. Electrocardiograma, holter de presión arterial, ecocardiograma. Cardiogres, toda la información está en www.cardiogresSPA.cl. Director Miguel Andrés, un abrazo grande. Gracias también a nuestros telespectadores. Que estén bien. Chao, adiós, hasta luego. Gracias, Tomás, Ariel. Igual, Patricio, Juan Antonio, Ariel. Chao, un Richard, abrazo. mucho Que estén cariño. muy bien.